Vamos al primer ejercicio. Elemental. Lo que quiero que comprendan es por qué aquí hay cambio de variable. Esta es la función, este es el integrando, u cubo por la raíz cuarta más 1. Ese es el integrando. Pueden notar que de la 1 a la 16, en este caso de la 1 a la 18, en ninguna está esta función. Es decir, no está en la lista de fórmulas de integración. ¿Qué les decía? Cuando van a integrar una función, van a observar si la función está en esa lista. Si está en esa lista. Si no está en esa lista de fórmulas de integración, no pueden integrar. Les daba la analogía de que es una fiesta privada. Van a la fiesta, les dice el que controla, les dice, ¿cuál es su nombre? Usted no está en lista, no puede integrar. No se puede integrar. Eso es lo que sucede con las funciones. Si no está en una lista de fórmulas de integración, no podemos integrar. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un cambio de variable. De tal manera que la función aparezca en esa lista de fórmulas de integración. En este caso, el cambio de variable tiene que ver con, acá lo escribo, cambio de variable. Voy a incluir a todo el radical, a la raíz cuadrada de u a la cuarta más 1, igual, pónganle w. Para no derivar el radical, esto lo pueden elevar, este cambio de variable lo pueden elevar al cuadrado, entonces ahora es u a la cuarta más 1 igual w al cuadrado. Después de un cambio de variable tienen que diferenciar, ¿sí? Tienen que diferenciar. La derivada o diferencial de u a la cuarta es 4 veces u al cubo. La derivada de 1, 0, entonces por diferencial de u. De w cuadrado, 2 veces w diferencial de w. Ahí está. Y tenemos u cubo por diferencial de u, miren, u cubo por diferencial de u. Es decir, ¿cómo saben que hay un cambio de variable? Deriva en una de las funciones. Y si la derivada de esa función existe, hay cambio de variable. De los coeficientes numéricos, no se hagan problema. Esos coeficientes numéricos se lo pueden añadir. En este caso, u al cubo por diferencial de u, el 2 pasa a dividir, resulta 1 medio de w por diferencial de w. Ahí está. Ahí está. Entonces, en la integral, escribiríamos lo siguiente. A la raíz cuadrada de u a la cuarta más 1, lo escribo como w. Ya u cubo por diferencial de u, aquí está, es 1 medio de w por diferencial de w. Primera propiedad, linealidad. 1 medio sale de la integral. Multiplicación de w por w al cuadrado, diferencial de w. Ahora nuevamente les pregunto, w al cuadrado está en una fórmula, está en la lista de fórmulas de integración. Respuesta, ¿sí o no? W al Sí, cuadrado, ¿está? ingeniero. Sí. ¿Qué número de la lista estaría? ¿Qué número de la lista? 3. 3, 3 o 2, 3. 3. 3. W a la n, con n distinto de menos 1, decíamos. Entonces, como está en listas, ahora sí, adelante. Esa es la figura. Ahora estás en listas, pasa. Y la respuesta va a ser W al cubo sobre, le suman 1, 2 más 1, 3, y ese resultado aparece dividiendo, más una constante. Ya está. Retornan, sí o sí retornan a la variable original. Entonces acá va a ser 1/6 de W al cubo, pero W es la raíz cuadrada de U a la cuarta más 1, todo elevado al cubo, más una constante. El ejercicio ha terminado. ¿Listo? Ahí está. Entonces les decía lo siguiente.
¿Cómo saben que hay un cambio de variable? Entonces acá ya lo puedo hacer como un resumen. Si acá tenía un producto de funciones, puede ser división también. Primero para el producto de funciones. ¿Ya? Este producto no está en la lista de fórmulas de integración. Entonces cambio de variable. ¿Cómo sé que es cambio de variable? ¿Cómo sé que es el cambio de variable? Si ustedes dicen cambio de variable f de x igual a w, la derivada, porque eso es lo que hacemos, derivamos, diferenciamos y así escribimos. ¿Qué tiene que suceder? ¿Por qué el cambio de variable es f de x? ¿Por qué el cambio de variable es f de x? Lo escribo acá. F de x es el cambio de variable. ¿Por qué? Respondemos. Porque f' de x es prácticamente g de x. Independientemente del coeficiente que obtengan. Los coeficientes pueden multiplicar, dividir. O sea, el coeficiente no va a alterar. La idea es que esa derivada exista, que la derivada de f sea g o que la derivada de g sea f. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que buscamos. Es lo que queremos, que la derivada de f sea g. Entonces les decía que no siempre va a ser producto, puede ser una división. Y en este caso voy a escribirlo g de x diferencial de x y abajo f, porque mi ejemplo está con f. ¿Por qué acá el cambio de variable es f? ¿Por qué el cambio de variable va a ser f de x igual a w? Porque la derivada de la función f de x va a ser g de x. Así de simple. Así uno se da cuenta que hay cambio de variable. ¿Sí? Entonces vamos ahora por un segundo ejemplo. Y ahí la participación cuenta. ¿Listo? Y me dice cuál sería el cambio de variable. Acá la integral número 2. Estamos calculando integrales. Calcular la integral de x más 1 sobre x elevado al cubo por x cuadrado menos 1 entre x cuadrado. Todo por diferencial de x. Ahí, ¿cuál sería el cambio de variable? Adelante. ¿Cuál es el cambio de variable? Estamos viendo como producto, ¿no? Lo que están viendo ahí es un producto. ¿Cuál es el cambio de variable? A la una. Vamos, ¿cuál es el cambio de ¿En variable? qué sería x más 1 sobre x elevado al cubo? El primer término, Inge. No, no hay término. Si me han dicho término, no. Que como hay suma, deja de ser término. Sería una expresión. El cambio de variable, entonces, acá, el cambio de variable vendría a ser x más 1 sobre x. Simplemente aquello. Igual a w. La idea es obtener este diferencial. Sí, la idea es obtener este diferencial. A ver, vamos. La derivada de x, 1. O sea, después de un cambio de variable, tienen que diferenciar. Tienen que diferenciar. Entonces, acá, diferenciando. Ya tenemos que diferenciar. Entonces, la derivada de x es 1. De 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado. Pero como están diferenciando, todo por diferencial de x. Y en el lado derecho de w, diferencial de w. ¿Qué les he dicho? Hacemos el cambio de variable. ¿Por qué? Porque la función derivada tiene que estar presente. Y esta sería la función derivada. Sacan el común denominador, prácticamente es lo mismo. Es decir, a esto me refiero. A esto me refiero. Obtienen común denominador. X cuadrado. Y arriba tienen a x cuadrado menos 1. Todo por diferencial de x igual diferencial de w. ¿Qué tal? El cambio de variable es adecuado. Entonces, lo único que hacen es escribir y igual a la integral. Como a x más 1 sobre x se lo llamó w, w al cubo.
Y todo el resto, x menos 1 sobre x cuadrado diferencial de x, según el diferencial es diferencial de W. Ahora sí está en tablas. Nuevamente la número 3. La número 3. ¿Y qué nos dice la número 3? Que al exponente se le suma 1. Va a ser 4. Y ese resultado aparece dividiendo más una constante. Termina ahí el ejercicio, la respuesta es negativa. No termina ahí. Entonces volvemos a reescribir un cuarto de W. Y W es x más 1 sobre x todo elevado a la cuarta más una constante. Esa es la respuesta. ¿De acuerdo? Ahí lo tienen el resultado. ¿Cómo sabemos? Les decía también ayer, ¿cómo sé que esta respuesta es la correcta? Deriven y les va a dar el integrando. Con lo cual lo único que han hecho es corroborar. Esta es la función f minúscula y esta es la función primitiva. ¿De acuerdo?